Bienvenidos a Curio Sapiencia, el canal donde les revelamos las curiosidades, crímenes y misterios más complejos de la historia. Aquí descubrirán la verdad detrás de cada enigma. Prepárense para sumergirse en un caso clásico de habitación cerrada. Una historia digna de las mejores novelas de misterio. Listos para desentrañar este enigma. En esta ocasión nos adentramos en la mansión Blackwood, Ajá. escenario de un crimen que nos recuerda a un juego de Cluedo. Oh, me gusta. Imaginen una mansión lujosa, llena de secretos y personajes intrigantes donde cada uno esconde un motivo y una carta de póker. Ajá, una baraja de cartas con un mensaje mortal. Exacto. Nuestro protagonista de esta noche, Richard Holloway, un magnate del acero, fue hallado sin vida en su estudio. Un hombre poderoso, con muchos enemigos. El arma, una daga, Un objeto afilado, letal. y junto al cuerpo, un haz de espadas ensangrentado. Un detalle que nos hace pensar. ¿Fue una elección deliberada del asesino o simplemente una coincidencia? El as de espadas, tradicionalmente asociado a la mala suerte, a la muerte. ¿Un mensaje? Una advertencia. Lo curioso es que no hay señales de entrada forzada a la mansión. Todos los que estaban allí son sospechosos. Y días antes del asesinato, cada uno recibió una misteriosa carta de póker. Casualidad. No lo creo. La mansión Blackwood, un lugar opulento y majestuoso, se transformó en una escena del crimen. Imagen. Una construcción imponente con detalles exquisitos, muebles de época, Oh, wow. pero con un aire sombrío que impregna cada rincón. Ya me lo estoy imaginando. Aquí, en este escenario de lujo y misterio, la vida de Richard Holloway llegó a su fin de forma abrupta. ¿Quién sería capaz de tal acto? Holloway, a pesar de su éxito en los negocios, era un hombre con un carácter implacable, con más de un enemigo y muchos secretos ocultos bajo su fachada de riqueza. ¿Podría alguno de sus secretos ser el motivo del crimen? Sin duda, la lista de sospechosos es intrigante. Veamos. Tenemos a Margaret Holloway, su viuda. Su matrimonio era un secreto a voces, plagado de rumores de infidelidades y disputas. Podría ser un crimen pasional. ¿Venganza o un plan para heredar su fortuna? También está Edward Sinclair, socio de Holloway, Un hombre despiadado. con quien Richard tuvo fuertes desacuerdos profesionales. Holloway lo acusó de fraude incluso. ¿Habrá Sinclair decidido tomar cartas en el asunto? Literalmente. Es fascinante cómo el simbolismo de las cartas puede reflejar la personalidad de cada sospechoso. Explícame. El rey de tréboles representando a Sinclair. Ah, A menudo se asocia con la ambición, la astucia, incluso con la traición. interesante. ¿Acaso la carta era un presagio de sus intenciones? Y no podemos olvidar a Clara Bennett, la secretaria de Holloway. Fue despedida horas antes del asesinato. ¿Habrá albergado un resentimiento lo suficientemente fuerte como para cometer un crimen? ¿O hay algo más detrás de su despido? La Jota de diamantes, su carta. Puede simbolizar a alguien joven, ambicioso, pero también vulnerable. ¿Era Clara una víctima de las circunstancias o una mente maestra detrás del asesinato? Y, por supuesto, no podemos dejar de lado a Charles Whitmore. El mejor amigo de Holloway desde la universidad. Se rumoreaba que hubo una traición financiera entre ellos. Se convirtió la amistad en una amarga venganza. El 10 de picas, su carta, a menudo se asocia con la lealtad, pero también con el sacrificio. ¿Sacrificaría Whitmore su amistad, su moral, por venganza? Lo que hace este caso aún más fascinante es el elemento de la habitación cerrada. La puerta del estudio estaba cerrada por dentro, sin rastro de entrada forzada. Un crimen imposible. Pareciera que solo alguien dentro de la casa pudo haberlo hecho. ¿Cómo se las arregló el asesino? ¿O hay algo que no estamos viendo? Es la pregunta que nos intriga a todos, ¿no? Sin duda. Y aquí es donde las cartas vuelven a cobrar importancia. Explícame. Cada sospechoso, incluyendo a la víctima, recibió una antes del asesinato, casi como un macabro juego de roles. Exacto, Margaret, la dama de corazones, Edward, el rey de tréboles, Clara, la Jota de diamantes, y Charles, el 10 de picas. Y por supuesto Richard, el as de espadas, la carta de la muerte. Cada carta parece reflejar la personalidad o la relación de cada sospechoso con la víctima. Pero ¿y si hay algo más? ¿A qué te refieres? ¿Y si las cartas son una pista, un código que nos puede llevar al asesino? Pero hay un detalle aún más inquietante. ¿Cuál? ¿Falta una carta? El comodín. El comodín. ¿Quién la habrá recibido? ¿Y qué significa en este macabro juego? ¿Representará al verdadero asesino? El comodín, el agente del caos, el impredecible. Será la clave para resolver este enigma. Tendremos que analizar cada detalle, cada quista, cada carta para descubrirlo. El as de espadas junto al cuerpo de Holloway no fue una elección del asesino, fue Richard Holloway quien la dejó allí como una última jugada en este macabro juego de cartas. Increíble, ¿quieres decir que Holloway sabía que lo iban a matar?
Pero si todos dicen haber estado cenando con él, ¿cómo es posible? Esa es la gran pregunta que el inspector Graves debe responder, pero ahora la carta cobra un nuevo significado. No es un símbolo de muerte, sino una pista. Holloway quería dejar un mensaje. Un mensaje. ¿Pero cómo? ¿Qué significa el as de espadas en este contexto? Recordemos que el as de espadas a menudo se asocia con la verdad, con la revelación, con la justicia. Holloway tal vez quería asegurarse de que su asesino no quedara impune. Entonces, las demás cartas también son pistas. ¿Qué nos dice sobre los sospechosos? Exacto, la dama de corazones recibida por Margaret puede representar el amor, la pasión, pero también el dolor, la traición. ¿Qué secretos ocultaba la esposa de Holloway? Edward Sinclair, el rey de tréboles asociado a la ambición al poder. Su ambición lo llevó a cometer un crimen. O su carta nos está mostrando otra faceta de su personalidad. Clara Bennett, la joven secretaria, recibió la Jota de diamantes, una carta que puede representar la inocencia, la belleza, pero también la manipulación, la astucia. Era Clara tan ingenua como parecía. Y Charles Whitmore, el amigo traicionado, recibió el 10 de picas, lealtad, sacrificio. Se sacrificó su amistad en el altar de la venganza. Cada carta es una pieza del rompecabezas, pero falta la más importante, la más impredecible, el comodín. El comodín, ¿quién lo recibió? ¿Y qué significa? ¿Acaso representa al verdadero asesino, al titiritero que mueve los hilos de este macabro juego? Esa es la pregunta que nos atormenta al comodín en su naturaleza impredecible. Puede ser cualquier cosa, cualquier persona es el maestro del disfraz, el que se esconde a plena vista. Entonces, si queremos encontrar al asesino, tenemos que encontrar al comodín. Así es, y para eso Inspector Graves tendrá que analizar cada detalle, cada pista, cada carta, cada palabra de los sospechosos. Pero si todos tienen coartadas, si todos dicen haber estado cenando juntos, ¿cómo es posible que uno de ellos haya matado a Holloway? ¿Y cómo se las arregló para salir y volver sin ser visto? La habitación cerrada siempre ha sido el mayor desafío para los detectives, un enigma que parece desafiar la lógica, la razón, pero la respuesta siempre está ahí oculta en algún detalle que hemos pasado por alto. El inspector Graves examina la habitación buscando ese detalle, esa pieza que falta en el rompecabezas, observa las cartas, los muebles, los objetos personales de Holloway. Cada objeto, cada rastro puede ser una pista, un indicio que nos acerque a la verdad, pero a veces la clave no está en lo que vemos, sino en lo que no vemos. El inspector Graves se percata de algo inusual. El escritorio de Holloway está ligeramente desordenado, como si alguien hubiera estado buscando algo entre sus papeles. Una búsqueda frenética, o tal vez calculada. Buscaba el asesino algo en particular, un documento, una prueba que lo incriminara. Graves revisa cuidadosamente el contenido del escritorio, cartas, contratos, facturas, y al fondo de un cajón encuentra algo que le hiela la sangre. ¿Qué habrá encontrado el inspector? Será la pieza que faltaba, la respuesta a todas nuestras preguntas. Con manos temblorosas, el inspector Graves saca del cajón el comodín. El comodín encontrado en el escritorio de Holloway. Esto cambia por completo nuestra perspectiva. Significa que Holloway sabía quién era su asesino. Es una posibilidad, tal vez. Holloway descubrió la verdad, la identidad del comodín y lo confrontó, o quizás intentó proteger esa información ocultándola en su escritorio. Pero si Holloway sabía quién era el comodín, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué jugar a este macabro juego de cartas? Quizás temía por su vida o tal vez intentaba proteger a alguien. Recordemos, es el maestro de la manipulación. Podría haber amenazado a Holloway o a alguien cercano a él. Entonces, el comodín no solo es un asesino, sino también un manipulador, un estratega. ¿Pero quién es? ¿Cuál de los sospechosos se esconde detrás de esa máscara? La respuesta, como siempre, está en los detalles. Volvamos a analizar las cartas, las coartadas, los motivos de cada sospechoso. Empecemos por Margaret, la dama de corazones. Su matrimonio con Holloway estaba en crisis. Existían rumores de infidelidades por parte de él. Habría sido capaz de planear su muerte para heredar su fortuna. La dama de corazones puede ser apasionada, pero también vengativa. Sin embargo, Margaret siempre se mostró afligida por la muerte de su esposo. ¿Era una actuación para ocultar su culpabilidad o su dolor era genuino? Edward Sinclair, el rey de tréboles, tenía un fuerte motivo: la disputa financiera con Holloway. Podría haberlo asesinado para evitar la ruina. El rey de tréboles es ambicioso, despiadado, pero Sinclair también es inteligente calculador. Habría arriesgado su carrera, su reputación por un crimen tan impulsivo. Clara Bennett, la joven secretaria, la Jota de diamantes. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Fue su despido una simple coincidencia o había algo más? La J de Diamantes puede ser astuta manipuladora, pero también vulnerable e influenciable. ¿Era Clara una mente maestra o una simple pieza en el juego del comodín? Y por último, Charles Whitmore, el 10 de picas, el amigo traicionado que juró lealtad a Holloway. Su amistad se convirtió en odio, en sed de venganza. El 10 de picas representa la lealtad, pero también el sacrificio. Fue Whitmore capaz de sacrificar su amistad, su moral por venganza.
El inspector Graves analiza cada detalle, cada pista, las cartas, las cortadas, los motivos, todo apunta a un sospechoso en particular. El comodín ha sido desenmascarado, su juego ha terminado. ¿Y el asesino es quién? Charles Whitmore, el amigo traicionado, el que juró lealtad a Holloway, se convirtió en su verdugo. Wilmore, ¿pero por qué? ¿Cómo pudo traicionar a su amigo de esa manera? La traición como el comodín puede adoptar muchas formas. En este caso, la traición nació del resentimiento de la envidia. Whitmore, cegado por la avaricia, planeó la muerte de Holloway para apoderarse de su fortuna. Utilizó su conocimiento del juego de cartas para crear un plan complejo manipulando a los demás sospechosos, desviando la atención de sí mismo. El comodín, símbolo de imprevisibilidad y engaño, se convirtió en su arma definitiva. Pero su error fue subestimar al inspector Graves, quien con su aguda intuición y su meticulosa investigación logró desentrañar la verdad. El caso de la mansión Blackwood nos recuerda que las apariencias engañan, que la verdad puede estar oculta tras una máscara de amistad, de lealtad. Y que el comodín, aunque impredecible, siempre deja un rastro, una pista que nos lleva a la verdad. Así termina nuestro viaje por la mansión Blackwood, un lugar donde el lujo y el misterio se entrelazaron en un juego mortal. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las curiosidades, los crímenes y los misterios. Les invitamos a seguir explorando con nosotros, a descubrir la verdad que se esconde tras cada enigma. Nos vemos en nuestro próximo Deep Dive.